Hola, hoy vamos a estudiar funciones racionales. Las funciones racionales responden a esta fórmula que tenemos acá, f de x igual a p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios. Bien, lo primero que tenemos que calcular, siempre que estamos frente a una función racional, es su dominio. Y el dominio de una función racional es el conjunto de los valores de la variable que no anulan el denominador. En la primera tenemos que f de x, ¿no? Porque la variable independiente es x en este caso, pero la primera función, f de 1, tenemos en el numerador el binomio x más 3 y en el denominador el binomio x menos 3. Entonces, para calcular el dominio, lo que debemos hacer es igualar el denominador a 0, ¿sí? En este caso es un binomio sencillo, así que a simple vista se puede ver cuál es el valor que anula a este denominador. Y ese es el valor que debemos sacar del dominio. Por ejemplo, entonces en esta función, el dominio de la función es todos los reales menos el 3. ¿Por qué? Porque si reemplazamos a la x por 3, 3 menos 3 es 0 y se nos anula el denominador, ¿sí? Y sabemos que no está definida la división por 0. Bien, en la segunda función, en el denominador, ya tenemos un binomio, pero que todavía no está factorizado, ¿sí? Si pasamos a factorizar este denominador, nos quedaría, aplicando diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2. Y ahí podemos ver cuáles son los dos valores que debemos sacar del dominio, ¿sí? De todos los reales, menos ¿quién? El menos 2 porque anula a este binomio y el 2 porque anula a este otro factor, ¿sí? Del denominador. Entonces, el dominio de la función son todos los reales menos el menos 2 y el 2. Bien, y en este último ejemplo que trajimos, tenemos un denominador y si ustedes se acuerdan, esto es uno de los polinomios que no se puede factorizar, ¿sí? Un binomio con una suma en el medio y exponente par. Así que en este caso, al no poder factorizarse, no hay ningún número, ¿sí? Que reemplazándolo con la x esto se haga 0, porque si yo pongo al 1, 1 a la cuarta es 1, más este 1 me va a dar 2. Y si pongo el menos 1, menos 1 a la cuarta también me va a dar 1, más este otro 1 también me va a dar 2. Así que como no hay ningún número real que anule a este denominador, el dominio de esta función de f3, acá me olvidé de poner f2 y f1, es todos los reales. Así que de esta forma se calcula el dominio de las funciones racionales. Debemos factorizar los denominadores para ver cuáles son las raíces de ellos y a esos valores sacarlos del conjunto de los números reales. Bueno, acá tenemos detallados cuáles son los elementos que tenemos que encontrar antes de realizar un gráfico aproximado de una función racional. En primer lugar, tenemos que encontrar analíticamente la intersección con el eje Y, que para eso ya sabemos, después de haber realizado varios estudios de funciones y realizar gráficos de variadas funciones, sabemos que para encontrar la intersección con el eje Y hay que darle a la variable independiente, en este caso a la variable x, el valor 0. Y ahí despejamos la función, la ecuación que nos queda, y vamos a encontrar la intersección con el eje Y. Por otra parte, hay que buscar las raíces. Para encontrar las raíces es al revés, le damos el valor 0 a la variable dependiente, en este caso sería y. Después tenemos las asíntotas verticales, que para eso tenemos que tener en cuenta aquellos valores, ¿sí? De x que anulan al denominador pero no anulan al numerador. Ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo y ahí lo van a entender un poquito mejor. Y por último, la asíntota horizontal, que para la asíntota horizontal van a tener que aprender una regla que hay que tener en cuenta los grados de los polinomios p de x y q de x, ¿sí? En el apunte que yo les adjunté en la clase de Classroom está bien explicado que dice que si el grado de p de x, o sea del numerador, del polinomio numerador,
es menor al grado del polinomio q de x, o sea, el polinomio del denominador, entonces la asíntota horizontal es y igual 0. En cambio, si los grados son iguales, ¿sí? El grado de los polinomios numerador y denominador son iguales, para encontrar la asíntota horizontal hay que dividir, ¿sí? Armar la fracción entre el coeficiente principal de p de x sobre el coeficiente principal de q de x. ¿Y qué pasa si el grado de p de x, o sea del polinomio numerador, es mayor al grado de q de x? En ese caso no existe asíntota horizontal. Bien, acá tenemos un ejemplo de una función racional. Vamos a pasar a indicar todos los elementos, los que acabamos de mencionar, la intersección con el eje Y, o sea, la ordenada al origen, las raíces, la asíntota horizontal y la asíntota vertical, para luego poder realizar su gráfico aproximado. Bien, entonces lo primero que hay que hacer siempre es calcular el dominio de esta función. Para calcular el dominio de esta función tenemos que sacar del conjunto de todos los números reales al valor que anula al denominador. Entonces, si a x menos 1 lo igualamos a 0, pasamos el 1 sumando y acá vemos cuál es el valor que hay que sacar del dominio. Quiere decir que el dominio de esta función son todos los reales menos el 1. Bien. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar tenemos que encontrar la intersección con el eje Y, ¿sí? Intersección, saben que con una n hablamos de intersección y acá en este caso estoy hablando del eje Y. Le puse una flechita arriba porque así simbolizamos a la intersección. Bien, para encontrar la intersección con el eje Y dijimos hace un ratito que teníamos que reemplazar a la variable independiente, en este caso x, por el valor 0. Así que vamos a calcular f de 0. Hacemos la cuenta, menos 2 dividido menos 1 nos da 2. Entonces, acá tenemos que la intersección con el eje Y es el punto 0 en x, 2 en y, ¿sí? Por otro lado, vamos a buscar las raíces, o sea, la intersección con el eje x. Para eso es al contrario, a la función la tenemos que igualar a 0, por lo tanto vamos a poner 0 igual a x menos 2 sobre x menos 1. Si ustedes empiezan a despejar esta ecuación, cuando pasan todo este x menos 1 que está dividiendo, lo pasan multiplicando al otro miembro, x menos 1 por 0 va a ser 0. Así que voy a pasar a resolverlo acá. Directamente nos queda 0x igual a menos 2. O sea que prácticamente para encontrar las raíces lo que pueden hacer es al numerador igualarlo a 0. Bien, acá pasamos el 2 sumando. Y ya tenemos entonces la raíz. La intersección con el eje x es el punto 2 en x, 0 en y. ¿Sí? Nos dieron muy parecidos pero al revés, las coordenadas cambiadas de lugar. Ya tenemos entonces el dominio para saber que la función no tiene que tocar este valor, la intersección con el eje Y, que para eso le dimos a x el valor 0, y la intersección con el eje x, que para eso al revés, a la función le igualamos a 0, y descubrimos que como el denominador hay que pasarlo multiplicando al 0, directamente podemos hacer que el numerador lo igualamos a 0 y despejamos la ecuación. Bueno, ahora nos falta encontrar la asíntota vertical y la asíntota horizontal para después, con todos estos datos, poder pasar a realizar nuestro gráfico aproximado de la función racional. ¿Cómo hacemos para encontrar la asíntota vertical? Dijimos que eran aquellos valores que anulaban al denominador pero no anulaban al numerador. Y en este caso ya hicimos la cuenta porque es el valor que justamente sacamos del dominio, el 1. Y siempre hay que comprobar que este 1 no anule
al numerador, porque si no, si también anula el numerador, ya no tendríamos función. Como ven, si yo acá reemplazo el 1 en el numerador, 1 menos 2 no me da 0. Así que quiere decir que la asíntota vertical es x igual a 1. Bien, puede haber más de una asíntota vertical, ¿eh? Y después necesitamos encontrar la asíntota horizontal, para lo cual yo les expliqué esto de los grados, del grado de p de x y q de x. Vamos a comparar los grados. ¿Qué era el grado de un polinomio? El grado era el mayor exponente al que aparecía elevada la variable. Si acá nos fijamos, la variable es la variable x, la variable independiente, y su mayor exponente, porque este está elevado a la primera, este está elevado a la 0, es 1. Y en el denominador pasa lo mismo. Por lo tanto, el grado de p de x es 1 y el grado de q de x también es 1. Se los voy a marcar así lo ven mejor. Ahí están los grados. Entonces dijimos que cuando los grados son iguales, lo que hay que hacer es dividir al coeficiente de p de x dividido el coeficiente principal de q de x. ¿Qué eran los coeficientes principales? Los coeficientes principales eran los números que multiplicaban a la variable de mayor exponente, o sea, este número que está acá, que usted me dice, profe, es imaginario, como decíamos cuando éramos más chiquitos. Claro, porque si no hay nada, hay un imaginario. Entonces, repasemos. El grado, está en color verde, es el mayor exponente al que aparece elevada la variable. En cambio, el coeficiente, que los pinté de color violeta, es el número que multiplica a la variable de mayor exponente. Entonces, tenemos que, para calcular la asíntota horizontal, tenemos que hacer coeficiente de p de x, principal que es 1, dividido coeficiente principal de q de x, que también es 1. Y 1 dividido 1 es 1. Así que esta es la asíntota horizontal. Explicamos también que si el coeficiente de p de x es mayor al de q de x, no hay asíntota horizontal, y que si el grado de p de x es mayor al grado de q de x, no hay asíntota horizontal, y que si el grado de p de x es menor al grado de q de x, la asíntota horizontal es y igual a 0. Eso recuérdenlo, igual lo tienen anotado en el apunte que, como les dije hace un ratito, compartí en la clase de Classroom. Bueno, ahora con todos estos elementos que ya encontramos, vamos a pasar a realizar nuestro gráfico. Bueno, acá tenemos el gráfico aproximado de nuestra función racional. Voy a pasar a indicar qué marqué en estos ejes cartesianos. En primer lugar, marqué la asíntota vertical en x igual a 1, esta de color verde. Se traza con una línea punteada. Después, de color violeta, tracé la asíntota horizontal, también en y igual a 1, ¿sí? También se traza con una línea punteada. Después marqué la ordenada al origen, acá con color rojo, que era el punto 0,2. Y marqué también con color rojo la raíz, que era el punto 2,0, que está acá. Y bueno, como verán, el gráfico de la función racional se llama hipérbola, ¿sí? Son dos ramas en este caso. También a veces en algunas funciones puede haber tres ramas. Una parábola en el medio y dos ramas como estas. Pero este ejemplo que nosotros hicimos tiene solamente dos ramas, ¿sí? Y fíjense que están como en cuadrantes contrarios, ¿sí? Una está de este lado con color azul y la otra está como enfrentada, ¿sí? A la otra rama. Si ustedes quieren ir dándole algún que otro valor, no muchos, ¿sí? No sé, valor 4 como para ver cómo es la curva, pueden hacerlo. Y fíjense que siempre las ramas van bordeando a las asíntotas, tanto a la horizontal como a la vertical, pero nunca atraviesan a las asíntotas, ¿sí?